mañana de día jueves 15 de mayo del año 2025 en la Radio Universidad de Chile. Y a esta hora, por supuesto, empieza el panel de cada día junto con Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y tenemos a nuestros panelistas en línea a propósito de la Universidad de Chile. Tenemos ahí al académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Miguel Urrutia. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar acá. Estás con... Ahí está. Sí, gracias. ¿Se escucha? Se escucha bien, Miguel. Escuchamos. Sí. Gracias. Bienvenido. No, bienvenido, Miguel. Y por supuesto saludamos al diputado del Partido Socialista por la región metropolitana, Daniel Melo. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal, Patricio, Monse? Buenos días. También saludar al profesor Miguel Urrutia. Estamos acá en el Congreso Nacional, Valparaíso. Muy bien, bueno, comenzamos, les damos la bienvenida al diputado Melo y al profesor Urrutia. Es bien obvio que tenemos que hablar de las candidaturas presidenciales. Ayer hubo un foro bien interesante ahí en la Cámara Chilena de la Construcción, pero antes es aún más inevitable hablar del caso Procultura, ¿no? Que de alguna manera se vincula con aquello. Y yo quería partir haciendo un par de señalamientos, ustedes pueden destrozármelo si quieren, pero uno de ellos es la construcción que se está haciendo de vincular al presidente Boric con este caso en circunstancias que no hay ninguna vinculación explícita, ¿no? Y es cada vez más evidente. Sí. Así es. Bueno, de hecho, ayer CIPER sacó un artículo dando cuenta que el financiamiento que se estaba investigando respecto de las campañas era de origen privado, ¿no? Eso, y lo digo, una construcción a nivel comunicacional, también las vocerías políticas que se han escuchado las últimas semanas. Y la otra construcción que se ha intentado imponer a través de los medios de comunicación es que se trataría del caso de corrupción más grande de este gobierno, algunos dicen de la historia. Bueno, ahí no hay mucho que... No hay mucho que decir, ¿no? Es bien evidente que no es así. De hecho, esto lo hemos dicho toda la semana. Si uno va al mismo caso convenios, el de la Araucanía, en términos de magnitud de los recursos involucrados, más de 40.000 millones, es mucho mayor que los 6.000 que se están investigando en el caso de Procultura, ¿no? Pero si hablamos de las municipalidades, en fin, hay varios casos que podríamos mencionar. A ese respecto, diputado Melo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista que imagino que allá en el Congreso es bien habitual, ¿no? Estos puntos de prensa donde se plantean estas posiciones que, como digo, yo creo que por lo menos son discutibles, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo primero es condenar todo acto de corrupción. Creo que eso es lo que le compete al menos a toda la clase política de manera transversal. Yo creo que nadie, o sea, todo transversalmente, todos los sectores políticos tienen de alguna forma tejado de vidrio en esto, ¿ya? Pero acá lo más importante es que las instituciones hagan su pega, en el fondo que el Ministerio Público, la Fiscalía, la Justicia, ¿no es cierto?, puedan llegar a fondo respecto a cada uno de los casos que se están investigando. Nadie está por sobre la ley, ni el presidente de la República, ni tampoco ningún ciudadano común y corriente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo creo que por una parte es imprudente señalar esto del espionaje político por un lado, pero de la misma manera la Fiscalía, con toda prescindencia desde el punto de vista político, debe realizar también su trabajo y le debe dar garantías tanto a aquellos que realizan las denuncias así como también a aquellas personas que son investigadas. Entonces, eso es lo que está en tela de juicio en el fondo de lo que estamos discutiendo. Creo que el caso Fundaciones, como bien tú lo planteabas, Monse, tiene distintas aristas. Por cierto, hay algunas que están vinculadas a expersoneros del gobierno, pero también, si uno analiza de manera bien concreta, el sector de José Antonio Cá, el Partido Republicano, hoy día tiene entre sus filas un diputado de la Araucanía que está formalizado, ¿no es cierto?, y en prisión a la espera, ¿no es cierto?, de todo el proceso de justicia, ¿no es cierto?, de investigación. Entonces, claro, hoy día le tocó
a toda la investigación respecto a Procultura. Y yo espero que la verdad, todos los antecedentes que están a la vista, bueno, uno pueda realizar un proceso de investigación como corresponde, ¿ya? Porque yo creo que los chilenos y chilenas lo que quieren es que la democracia recupere los espacios de confianza, de legitimidad, que a propósito de todos estos casos corroe el sistema democrático, sus instituciones, ¿ya? Y creo que todos los sectores políticos deben poner de su parte para terminar con este ambiente tan crispado que existe hoy día en la sociedad chilena, ¿ya? Al menos en la élite política. Eso es lo que uno ve acá en el Congreso. Por ejemplo, la próxima semana vamos a revisar la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. A nuestro modo de ver, no existe ninguna justificación para esa acusación constitucional. Se ponen en cuestión, por ejemplo, los instrumentos que tiene la propia Constitución para fiscalizar, ¿ya? Y en el fondo lo que se hace es llevar todo a un lodazal que no permite, ¿no es cierto?, que la democracia, en el fondo, y sus instituciones y el Parlamento puedan cumplir a cabalidad su trabajo y su rol, ¿ya? Y creo que tanto las acusaciones de espionaje, así como también el mal uso que existe de los instrumentos de fiscalización que están en la Constitución por parte de la oposición, creo que no le hacen absolutamente nada de bien a la calidad de nuestra democracia, a nuestras instituciones, y uno esperaría además de que los medios de comunicación también pudieran colaborar en esto, porque se ponen sendos titulares, ¿no es cierto?, por la prensa. Pienso en el caso, por ejemplo, del gobernador Claudio Rego, ¿ya? Como si se estuviera haciendo uso, ¿no es cierto?, de determinados recursos, o de destino para el caso de utilización de campañas políticas. Es la justicia la que tiene que, en el fondo, determinar aquello, ¿ya? Y creo que hay que darle también un voto de confianza a la Fiscalía para que realice su trabajo como corresponde, y también a los tribunales de justicia. Sí, hay algo, Miguel, que te quería preguntar para efectos del análisis y valiéndonos además de tu perspectiva académico, que implica una mayor distancia que a lo mejor que la que a lo mejor podemos tener los parlamentarios o los periodistas que trabajamos todos los días en la coyuntura. Fíjate, Miguel, Monse, diputado, que mañana vamos a cumplir una semana hablando de la relación entre Boric y Procultura, ¿no? Y resulta que la relación entre Boric y Procultura hasta el momento no es tal, ¿no? Hay titulares que han dicho el caso Procultura va a enlodar la cuenta pública del presidente de la República. La cuenta pública en 3 semanas más, En 2. En 2, bueno, Sí. 2 y media. Entre 2 y media, sí, 2 y media. Hay otros que dicen, bueno, el caso Procultura enlodó la visita del presidente Boric a China. Eso es más o menos cierto, pero cuando tú hablas con los especialistas en materia internacional, el tema Procultura es tan pequeño en comparación con la importancia estratégica que tiene la relación de Chile con China, que uno de manera idealista dice no deberíamos perdernos en esto, ¿no? Y te lo quiero plantear como tema, como esto de la construcción de una realidad que no tiene mucho fundamento, pero que termina arrastrando a todo el sistema político. Y para prevenir, estoy planteando mi preocupación por el tema general, no por la persona específica de Gabriel Boric, porque eso a mí por lo menos no me corresponde. Miguel. Sí, mira, independiente de las perspectivas con las que cada actor político entra en este juego, yo creo que hay algunos rendimientos agregados, o sea, que en su conjunto producen algún efecto, que desde mi punto de vista no es tan lineal, así no es como que esto enlode directamente a Boric. Hago una metáfora un poco básica, así es como aquel que tiene un estanque lleno de bencina, pero de todas maneras se preocupa cada 2 horas de pasar al servicentro a llenarlo nuevamente. Es decir, hay hoy día un estanque lleno de bencina incendiaria en contra de la gestión del gobierno, en contra en particular de las posiciones de izquierda en Chile, que jugaron una apuesta movimentista y que la tradujeron luego en una apuesta ética acerca de cómo hacer funcionar el Estado y las instituciones, y eso como telón de fondo no ha funcionado.
Entonces eso mantiene un estanque lleno de un combustible muy peligroso para ese proyecto de izquierda. Y por lo tanto, creo que la operación de fondo que se hace es mantener eso a como dé lugar. Independientemente de que nosotros podamos sacar cuentas si esto va dirigido específicamente contra Boric, si esto es una auténtica, que también debe haber algún componente de este tipo, a mí me parece que debería haber un componente del tipo auténtica preocupación por la relación entre el dinero y la política, cómo vamos a resolver esto en un futuro más sano. Yo creo que todas esas cuestiones están atravesadas, pero ya que me hacías la invitación, Patricio, a tratar de verlo, bueno, desde mi perspectiva sociológica, además que es un poco no humanista, diría yo. No humanista en el sentido de que los propósitos de las personas normalmente no son los que producen los resultados. Yo creo que nadie está haciendo este cálculo metafórico, además tan básico que yo hago, pero creo que ese es el modo de funcionamiento que hoy día tienen estas relaciones, estas acusaciones que proliferan, en fin. Se trata de una manera bastante entendible por parte de aquellos que antagonizan con las posiciones de izquierda en Chile, con los proyectos que han intentado dar una salida además más integral a esta relación entre dinero y política. Incluso yo diría que aquí hay proyectos de fondo que lo que intentan es hacer la distinción y mostrar que nuestra democracia no puede ser nunca tal si no combatimos las estructuras plutocráticas, digamos. O sea, esas estructuras donde al final el poder verdadero se revela que es el poder del dinero. Entonces, esos proyectos son los que están siendo amagados hoy día y de manera muy eficiente por esta otra vía de mantener permanentemente alimentada la sensación de que esto está desbordado, de que esto alcanza a todo el mundo y en particular a aquellos que han enarbolado banderas para resolver esta cuestión y que históricamente además ha sido la función de las izquierdas en el mundo y en Chile. O sea, precisamente ni siquiera combatir la cuestión del dinero, porque aquí han habido posiciones distintas, sino que es ordenar aquellos deseos de producir y por lo tanto de acumular dinero, ordenarlo y separarlo de lo que es el poder político e institucional. Esa ha sido incluso la versión más tibia de la izquierda chilena y mundial. Y hoy día lo que se está poniendo en tela de juicio transversalmente en el fondo es que esa pretensión conduce a una relación empeorada incluso. O sea, en el fondo ser de izquierda es tener un amor por el dinero mucho más peligroso para la sociedad. Es el mensaje, estoy diciendo, yo no estoy planteando pero lo que se intenta alimentar con esto es decir esto. Aquel que quiera criticar la relación entre dinero y política va a terminar mucho peor, haciendo cosas mucho más funestas. Y esa es una imagen que está ahí presente, vigente. Creo, en todo caso, que por el otro lado también esto se plantea para una audiencia empobrecida que no es tal. Y aquí también tenemos mucha responsabilidad quienes hacemos ciencias sociales. Mantenemos un discurso, confundimos la crítica, la perspectiva crítica, con generar una imagen de las audiencias muy empobrecidas. Siempre van a haber elementos para eso, o sea, audiencias que estarían atentas a esta cuestión, serían muy sensibles. Yo creo que hay que prestar atención a otros matices. La gente ya está saturada de estas cuestiones, más o menos acepta la hipótesis general esta de que las cosas no salen por los puros buenos deseos, por los planteamientos éticos, pero también hay algunas cuestiones que avanzan por debajo, algunas esperanzas, que yo creo que se van a vincular cuando veamos ahora el tema de la candidatura, el foro presidencial, por ejemplo, donde la gente también pide algún tipo de imaginación. O sea, hay alguna esperanza inconsciente incluso en que resurja algún tipo de imaginación distinta para resolver estos problemas. Sí, ahí, diputado Melo, en la línea de lo que plantea Miguel, de estos imaginarios que se van construyendo respecto de la izquierda, de la relación con el dinero, por ejemplo, ¿cuánto ayuda posiciones como la del Frente Amplio, que ayer fue tan criticado, vilipendiado, incluso desde
sus propios aliados, ¿no? Porque la presidenta, yo lo comentaba ayer igual, ¿ah? La presidenta del Frente Amplio en una entrevista radial en Tele 13 Radio, ahí para dar los créditos, dijo varias cosas como bien complejas, ¿no? Primero insistió en el tema del espionaje. Ahí se enredó un poco también con los conceptos. En general creo que no fue una entrevista muy afortunada, pero además desmarcó totalmente al Frente Amplio del caso Procultura y hizo una vinculación entre la democracia cristiana y el caso Procultura. Mandó la pelota, ¿no? a la democracia cristiana, sí. Con lo que generó la furia de la democracia cristiana. Si uno leía los tweets y las declaraciones de los diputados de la DC, eran bastante furibundos, ¿no? Además, esto aporta de que se tenga que votar, como decía diputado, en la próxima semana. Entiendo que el martes la acusación contra el delegado Durán, que es del Frente Amplio y que requiere de los apoyos cruciales de la democracia cristiana para no aprobarse, ¿no? ¿Cómo se ve esa relación? ¿Cuánto ayuda o entorpece, ¿no? Estas posiciones del Frente Amplio? Y digo posiciones, porque ayer, por ejemplo, en una entrevista, creo que fue en 24 horas, Diego Ibáñez decía, esa persona, por Alberto Larraín, y ahí el periodista le dice, bueno, pero ¿por qué hablas de esa persona cuando evidentemente había un vínculo de amistad, ¿no? ¿Por qué hacer esta suerte de negación sobre una relación que existe? Una cosa es decir, yo no tengo nada que ver con el caso, investíguenme, pero otra distinta es decir, no lo conozco, ¿no? Cosa que es bastante poco creíble. Ahí, diputado, ¿cómo lo ve? A ver, lo primero es que tengo la impresión de que en la política en general en nuestro país falta un elemento de reciprocidad y de hacerse cargo además de las propias responsabilidades. Uno no puede pasarse la vida tirando la pelota al córner. Uno como que hacia aquí no pasará nada, ¿ya? Mire, yo no soy quien para decir esto es una responsabilidad completa del Frente Amplio a propósito del caso Fundaciones. Ya lo que pasa que en Democracia Viva o en Procultura, ¿ya? No creo que existan decisiones políticas de un conglomerado completo para estar inmiscuidos, ¿no es cierto?, en estos casos de corrupción que se están investigando. Pero es la justicia la que tiene que establecer las verdades en este sentido, ¿ya? Claro que le debe molestar, yo me imagino, a la democracia cristiana, que la presidenta un partido señale que ese es el partido que tiene una responsabilidad respecto a un caso que se está investigando, ¿ya? Entonces yo creo que eso es complejo porque a propósito de lo que planteaba Miguel, se van construyendo imaginarios asociados, ¿no es cierto?, a una narrativa, en este caso al espionaje, que yo creo que es un error, ¿ya? Por otra parte se pone en cuestión, si es que hay espionaje, se pone en cuestión el sistema judicial, el rol de la fiscalía. Entonces entramos en otra maraña, ¿no es cierto?, en una complejidad distinta, porque uno puede efectivamente señalar que el presidente de la República, uno confía en el presidente de la República, en sus acciones, ¿no es cierto?, pero es distinto a decir que aquí hay una operación política para entrar de lleno al espionaje de las altas autoridades de gobierno, ¿ya? Porque además uno parte del principio de que esto está avisado por un tribunal de garantía, ¿ya?, o incluso fue rechazado en 2 oportunidades. O sea, hay procedimientos. No es que a alguien que se le ocurrió y de motu propio llevó adelante, ¿no es cierto?, la intercepción de un teléfono celular, ¿ya? Entonces, claro, hay una línea ahí delgada, ¿no es cierto?, pero que yo creo que tengo la impresión de que eso se debe resguardar. Insisto, hay que recuperar la confianza en la política. Yo creo que la ciudadanía está esperando aquello, ¿ya?, para que la democracia pueda realizar bien su trabajo, de poder resolver los problemas que tienen las personas, de poder construir también un imaginario hacia el futuro. Creo que eso también es muy importante en materia de proyecto político, ¿ya? Y por eso que los temas de corrupción son tan complejos para el mundo progresista también, porque, bueno, hace un tiempo atrás estábamos acá conversando respecto a, por ejemplo, todo lo que ocurre en el caso Audio, ¿no es cierto?, el caso Hermosilla, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el caso de la derecha, respecto a esa temática en particular, guardó silencio por mucho tiempo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a propósito del levantamiento del secreto bancario?
ya que son cuestiones también que si uno quisiera ir al fondo de los casos de corrupción o a la ruta del dinero asociado al crimen organizado, ya, porque eso es lo que eso es lo que se está investigando también en el fondo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, siempre hemos encontrado una muralla de parte de la oposición, de la derecha, para poder avanzar en esas materias. Nosotros eh, el día de ayer presentamos en un punto de prensa algunas iniciativas que están en el Congreso Nacional y que le solicitamos al gobierno que pudiera ponerle urgencia. ¿Ya? Por ejemplo, hay un proyecto de ley eh, que se denominó fundaciones para poder transparentar también la manera de operar de las propias fundaciones en el uso de sus recursos, en las contrataciones, ¿ya? Pero también otra materia anticorrupción, ¿ya? Porque yo creo que si algo puede hacer el Parlamento es pasar a la acción, ¿ya? Para poder, en el fondo, también dar una señal de que estamos disponibles con voluntad a poder enfrentar los temas que ocurren en las fundaciones para generar transparencia allí, pero también avanzar en los temas que le incomodan, ¿no es cierto?, a un sector de este país que se ha negado hasta el día de hoy a, por ejemplo, legislar respecto al secreto bancario. Yo me pregunto, ¿qué dirá José Antonio Kast respecto a esta persona que, a propósito del robo de cables en el norte del país, en la región de Coquimbo? ¿Ya? Han guardado absoluto silencio, hay una doble moral. Yo creo que la gente está cansada respecto a este tipo de hechos y situaciones. ¿Ya? Y creo que eso va carcomiendo, ¿no es cierto?, la calidad de la democracia, sus instituciones, la legitimidad también del sistema democrático, del sistema político, y eso en el mediano y en el largo plazo genera una distancia tan grande respecto a la actividad política, a los proyectos políticos, en relación a la ciudadanía, que en el fondo cualquier proyecto de transformación o de cambios, ¿no es cierto?, va perdiendo también la posibilidad de poder constituirse una real alternativa. Yo creo que aquí lo central es la confianza en la política y de cómo en el fondo también, aquí nadie está por sobre la ley, como bien lo planteó el presidente de la República, para que se investigue y caiga quien caiga, y yo creo que eso es lo más relevante porque la ciudadanía también está esperando respuestas. Sí, po. Bueno, yo no quiero pontificar sobre la política, diputado Melo, porque yo a usted le reconocería hidalgamente que ser político es mucho más difícil que ser periodista. Pero, sin el afán de pontificar, diría que a veces uno advierte una cierta laxitud con el uso de las palabras, porque si una presidenta de partido va a usar la palabra espionaje, eso inmediatamente la mete en la necesidad de explicar el significado de espionaje según lo que la RAE y la ley determinan y no por decirlo, ¿no? Digo, hay palabras que sirven para ir más o menos en la misma dirección argumental, pero dependiendo de si uno usa una u otra, las connotaciones que tienen son completamente diferentes, ¿no? Y lo menciono porque el tema del cuestionamiento al fiscal Cooper no empieza ahora ni empieza con el Frente Amplio. O sea, hace un mes atrás, a propósito del caso Sierra Bella, fueron 10 diputados del oficialismo transversales. No digo por sacarle en cara a usted, diputado, me lo digo como una mención al paso, nomás dos de los cuales eran. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, la verdad. Sí, dos de los cuales son socialistas, Naranjo y Santana. Digo, hay una molestia, ¿no? Independientemente de si se le pide la inhabilidad o no, pero hay una molestia con el fiscal Cooper en el oficialismo que viene de larga data. El tema es cómo se conduce eso políticamente, y ahí, Miguel, te quería preguntar algo adicional. Yo entiendo que quizás en la subjetividad y en el lugar de una presidenta de partido haya la necesidad de defender al partido, ¿no? Pero por el otro lado, uno advierte una cierta desatención con el bien común, en el cual los dirigentes también deberían implicarse en ese tipo de debates, porque reducir el tema a, no, la raíz no es nuestro, es de los de allá, bueno, nos impide avanzar a lo que tú decías, pues, Miguel, que es plantear el tema más general de cómo se relaciona el dinero con la política. Ahí quería preguntarte cómo lo ves. Y hay una suerte de liviandad también en los argumentos y una falta de estrategia, porque el gobierno ya marcó una posición. Entonces, siendo la presidenta del partido del presidente de la República, entrar a contradecir esa posición también, ahí uno se pregunta si es lo más lógico, ¿no? Miguel. Bueno, aquí estamos haciendo confesiones gremiales. Ustedes decían que es más difícil ser político
Sí, periodistas, en fin. O incluso, pregúntale Miguel a Beatriz Sánchez o a Guillermo. claro, Sí. pero además hay el empobrecimiento de cada uno de los oficios, y yo también ahí debo hacer confesión de parte, porque el empobrecimiento del oficio académico, yo le llamo el intelectual, bueno, ahí yo tengo un problema con esa palabra, pero también tiene efectos en esto, porque desde hace mucho tiempo, en particular, hemos sido eh, los profesionales universitarios, los profesores universitarios, quienes hemos roto también los puentes con la política, a partir de algunas definiciones que por un lado nos aíslan, y eso también genera estos efectos, digamos, donde no digo que la intelectualidad o el mundo académico le vaya a poner la profundidad a las cosas, sino que se podría producir un ensamblaje de otro tipo. Porque hoy día solo funcionamos, eso es lo que hacemos, solo funcionamos. Los profesores universitarios funcionamos tratando de producir artículos, ganando proyectos, en fin. Yo entiendo lo que la presidenta del Frente Amplio está haciendo también. Me parece que funcionalmente es necesario. O sea, lo primero que tiene que resguardar es la cohesión de su fuerza política. Si cree en esa fuerza política, tiene que resguardar el sentido de equipo y dar confianza allí. Aunque eso tenga costos hoy día en un nivel más trascendental, que es como el que hablábamos ahora, de los grandes objetivos de la política, en fin. Pero bueno, si yo destruyo mi propio tejido orgánico, no voy a generar tampoco muchas neuronas después con un cuerpo muerto para poder avanzar en estas otras cuestiones, que yo creo que son parte de la vocación de todos, incluso transversal de la política. Si en general no estamos ante gente malvada que quiera que todo empeore y que todo se desbarranque. Entonces, en esa situación, en hacer defensas más corporativas, en sacar la pelota al córner, también como decía Daniel hace un rato atrás, se juegan algunas cuestiones que tienen un sentido de urgencia práctico, de mantener esos proyectos colectivos vigentes, que yo ahí lo quisiera decir como sociólogo, también le encuentro una cierta potencia, porque resguardar la colectividad es siempre una tarea. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a estar solamente en esa mera línea de flotación? Y no vamos a dar un paso que nos permita profundizar. Eso por un lado tiene que ver también con lo que mencioné en la intervención anterior, de que sí tenemos una imaginación de que quienes nos están escuchando no tienen capacidad de ir un poquito más allá. Nos conformamos con que son audiencias, insisto, con esa denominación, sumamente empobrecidas, y que por lo tanto hay que darle el alpiste justo. O sea, no podemos alimentarnos con ideas un poco más profundas. Allí creo que estamos todos entrampados, y creo que además hay un gran error, porque no hace falta ser populista para entender que aún sin discurso, aún sin conceptos claros, aún sin posibilidades de transmitirlo, el demos chileno, la población chilena, tiene a lo menos un nivel de expectativas muy superior respecto de la política. Tiene realmente, por lo menos, la experiencia práctica de vida para poder imaginarse, incluso para poder diagnosticar que la salida de estos problemas requiere mucho más que estas defensas corporativas, que estos ataques que van y vienen. Tiene bastante claro que el partido real del bienestar y la prosperidad del pueblo chileno no se juega en el rincón del córner, como insisto en la metáfora futbolística de Daniel. No se juega en el banderín del córner, se juega en otro lugar. Y eso la población lo sabe, insisto. Puede que no, además no hay instrumentos para que esto se trasunte. Las encuestas son empobrecidas, todo lo hacemos opinar sobre cuestiones que son muy superficiales, y por lo tanto no tenemos esa ocasión de calar allí, de calar donde está la verdadera demanda de los pueblos del mundo y del chileno en particular, respecto a que para poder salvar los proyectos de bienestar y prosperidad, que no es más lo que se espera, hay que trabajar en otro nivel de profundidad, y cada sector además debe hacerlo. ¿Quién lo puede resolver esto desde el mundo progresista? Por el momento no se ve. Se ve que ese mundo está
a la defensiva, que está aceptando esta jugada allí en el rincón de la cancha y que hay poca proyección hacia las cuestiones más fundamentales y hacia conectar efectivamente con esta otra potencia que está en el mundo democrático, y cuando digo el mundo democrático digo el mundo de las bases sociales, no en esta función populista, territorialista, como que ahí estuviese ya todo funcionando y organizado, sino que justamente hay unos códigos que hay que hacer emerger, hay que conectar con un sentido de construcción social del poder distinto que a lo menos está como una intuición instalada en la base de la sociedad chilena, como una intuición material en todo caso, ni siquiera meramente ética. La gente ha probado algunos de los néctares del progreso, sabe que eso está absolutamente amenazado hoy día, sabe que esa amenaza proviene además del mundo del dinero y las finanzas fundamentalmente, y su esperanza sigue estando en la política, de que relanzar un proyecto de prosperidad, un proyecto de bienestar, con el nombre que sea, depende más de la política que de los modelos financieros que se proponen. La pobreza que vimos ayer en el foro respecto de las propuestas que articulan la propuesta económica con el bienestar del país es bastante evidente. Sí, justamente Miguel, Daniel, los queremos llevar a ese tema. Tenemos que hacer una pausa, pero es bien interesante el punto, porque esto se vincula con los resultados de la encuesta CEP que conocimos la semana pasada y con este debate, foro que tuvieron los candidatos presidenciales, por lo menos los que marcan más en las encuestas, donde se habló de reducción de impuestos, se habló de déficit habitacional, se habló también del tema de los funcionarios públicos, ¿no? Y ahí los aspirantes a la moneda pudieron contrastar sus posiciones, que es algo que se agradece, la verdad, ¿no? Para también hablar de cuestiones con perspectiva de futuro y no quedarnos pegados en cuestiones como, que es muy importante, a lo de procultura, pero no puede ser el único tema tampoco, ¿no? Así que les propongo que vayamos a una pausa y a la vuelta retomamos con este importante tema. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Jueves a las 5 de la tarde te esperamos en Travesías, Arte y Política, el nuevo programa de Radio Universidad de Chile dedicado al devenir del arte contemporáneo en Chile y América Latina. Soy Alessandra Muroto y te invito a formar parte de la comunidad de Travesías en el 102.5 FM y por la señal digital radio.uchile.cl. El Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile celebra sus 54 años de trayectoria con dos grandes presentaciones. 25 de mayo a las 17 horas en el Teatro Municipal de Viña del Mar y 29 de mayo a las 19 horas en el Teatro de Carabineros de Chile. Para más información puedes escribir al siguiente correo: antumapu@uchile.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a
escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Son las 9:11, estamos aquí con Montserrat Rolano y con Miguel Urrutia y el diputado Daniel Melo conversando sobre temas de la coyuntura. Monse dejaba antes de la pausa puesto el tema del debate presidencial, planteó varias aristas. Yo quería quedarme con el tema de los funcionarios públicos. Yo lo comentaba más temprano, pero además me parece que el tema es súper interesante porque nadie se quiere meter al fondo del problema. Entonces, cuando uno ve desde afuera, diputado Miguel, el debate sobre los funcionarios públicos, o ve eslóganes o ve que se le quita el bulto, ¿no? Entonces, el problema planteado por Evelyn Matei es: vamos a reducir el gasto público en $6.000 millones, incluyendo dentro de las eventuales medidas para tal efecto la reducción de los funcionarios públicos. Pero no termina, y ya lleva varias semanas planteando el punto, por especificar quiénes y dónde, ¿no? Es una definición muy genérica, y como yo decía más temprano, lo voy a repetir. Si ella llegó a la conclusión de que eran 6.000 millones, es exigible que diga dónde, ¿no? Y cuántos, ¿no? Sí, ahí te creo que, por ejemplo, Carolina Toá ha planteado, no sé si lo hizo ayer, pero ha planteado el tema de la eliminación o la fusión de ministerios, donde ahí uno tiene ya claridad. Evidentemente eso tendría como consecuencia que habría funcionarios públicos que dejarían de estar, digamos. Claro. Pero ahí uno tiene más o menos una noción, porque funcionarios públicos son los funcionarios de los hospitales, que escasean, por cierto, son carabineros, son Fuerzas Armadas. Es que el Estado es demasiado grande como Claro. para decir funcionarios públicos sin especificar dónde, porque uno sabe que hay lugares donde podrían sobrar, pero también, como hace Monse, podría enumerar muchos lugares donde en vez de sobrar faltan, ¿no? Pero además está el tema que plantea José Antonio Kast, que no lo logro encontrar acá textual, pero que se refería a algo así como apitutados y operadores políticos, ¿no? Y que incluso lo aplaudieron cuando nombró eso. Bueno, ese es un fenómeno indeseable, ¿no? Y también por eso hablo de que a veces existe, que a veces se le quita el bulto porque nadie quiere como meterse en eso, pero que es un tema que existe. Pero tal como existe, es una proporción comparada con la dotación total de los funcionarios públicos menor o muy menor. Por lo tanto, hacer de ese porcentaje menor el argumento de carácter general también es delicado. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Ya ahí yo les doy la palabra porque uno entrevé, no lo puede afirmar, sino solo interpretar, que es una manera indirecta de hablar de la reducción de la acción del Estado o del tamaño del Estado. Entonces, yo digo, si es que hay funcionarios públicos que no deberían estar, nadie se debería oponer, pero separemos los debates y demos cada uno en su propio mérito, ¿no? Ahí, Miguel, quería preguntarte cómo lo ves.
También desde un punto de vista gremial nuestro, ¿vale? Trabajo en una carrera de sociología donde creo que una importante proporción de los estudiantes tienen una vocación de ser funcionarios públicos, ¿no? Y de cualificarse para ello. Y en general nuestra universidad, incluso nuestra facultad de ingeniería, forma excelentes cuadros para la función pública. Es cierto que para que esos cuadros puedan operar tienen que traspasar una red, una malla de poder político, orgánico, que tiene sus perversiones. De todas maneras, haciendo una observación, abuelo rasante, me parece que este tema está absolutamente exagerado, pero es así desde fines del siglo XIX. Esto es parte del discurso que desarrolló el corporativismo sobre la idea de una clase política, y en esa clase política se confunde también al funcionariado. Hay malas lecturas de los clásicos de la sociología, del propio Weber, por ejemplo, quien es el principal analista sobre el fenómeno de las burocracias. Todos se quedan con la idea de que habría una mera crítica en esto, en la existencia de las burocracias. Están las cuestiones distópicas de la literatura, además, que tú mencionabas anteriormente, que ustedes mencionaban, ¿cierto? Particularmente Orwell, y qué decir de Kafka sobre cómo los procedimientos se terminan comiendo la vida de las personas. Sí. Pero eso es una dimensión que no atañe al trabajador del sector público. Es más bien a la relación política en la que se ve envuelto ese trabajador y trabajador del sector público, donde efectivamente transita por un laberinto, donde al fondo del laberinto además está la ley, la ley como una cuestión suprema frente a la cual siempre quedamos confrontados. Uno comparece ante la ley, pero la ley nunca comparece ante uno. Ante todos esos fenómenos es que, y yo creo que ahí sí es donde hay una de las barreras más infranqueables de este dispositivo. Ante todo este fenómeno, hoy día es fácil levantar la mano contra el funcionariado público. Se sabe que siempre van a haber áreas que representan un sector no muy operativo dentro de todas las organizaciones, pero también creo que aquí es más fácil conectar con el sentido común de las grandes mayorías, de que lo que hace falta es más Estado y no menos Estado. Por supuesto que un Estado de calidad y un Estado que conecte con las universidades que forman para ese Estado, que se haga cargo de funciones que hoy día el empresariado no está realizando. Hubo gestos de Winter ayer, me parece, en este sentido, de mencionar algunas cuestiones. Creo que bueno, es una cuestión difícil de transmitir en un foro presidencial. Pero la salida, desde mi punto de vista, va por ese nivel. O sea, no podemos hacer defensa corporativa del funcionario público. Yo mismo lo soy un funcionario público de esta universidad, ¿no es cierto? Tenemos que allí urgentemente elevar el nivel, plantear una teoría incluso del Estado distinta. Pienso que precisamente la gente está disponible para escuchar, incluso para tener que invertir neuronas en eso. Sabemos que no es una cuestión fácil, pero así como la gente pasa por encima de estos otros discursos de la corrupción, le basta con mantenerse enterado de que los políticos son de mala calidad, más sencillamente, malas personas aprovechadas, y con eso, bueno, alimentan más o menos su imaginario y su diagnóstico. Respecto del Estado, creo yo que hay una apertura mayor a escuchar discursos más complejos, propuestas. La gente siente y sabe que por allí, por las propuestas que en ese sector, para ese sector se elaboren, hay cuestiones que pueden cambiar más rápidamente, hay cuestiones que van a tener efectos directos sobre sus vidas y sobre esta cuestión que reiteraba hoy día, esta necesidad de volver a sentir que es posible participar de un país que prospera y que reparte algo de bienestar a cambio de una vida no meramente sacrificada. Diputado Melo, bueno, yo esto lo vinculo, el tema de los funcionarios públicos, también con el debate sobre el gasto fiscal, ¿no? Que ha estado sobre la mesa en los últimos meses. Hubo una exposición bien dura
del Consejo Fiscal Autónomo el día martes, si no me equivoco, que ha generado también una serie de repercusiones. Y ahí la pregunta es, ¿cómo hacer para reducir el gasto fiscal cuando hay un crecimiento de las necesidades del Estado? Y pongo el ejemplo de la oleada migratoria que hemos tenido los últimos años. Tenemos casi 2 millones de migrantes que requieren de la atención del Estado, ¿no? Es evidente que eso es un factor que se debiera considerar, independiente de la posición crítica o menos crítica que se tenga del fenómeno migratorio, ¿no? Ahí ¿cómo se ve eso? Porque si es que hubiera una solución mágica, todos los gobiernos podrían haber reducido el gasto fiscal, incluyendo los gobiernos de derecha, y eso no ha ocurrido necesariamente, ¿no? ¿Cómo lo ve? A ver, en términos del debate de la opinión pública, es claro que los sectores de extrema derecha, representados en Kaiser, en CAS, pero también en el Matei, la verdad, apelan a la construcción de un Estado mínimo y por lo tanto al traspaso de determinadas funciones que históricamente ha tenido el Estado, un Estado social, un Estado de bienestar, en materia de garantizar derechos sociales y bienes públicos. Entonces, bajo esa lógica, se habla de que, entre comillas, porque aquí detrás de la grasa del Estado, como ellos la denominan, hay personas, hay vidas, hay familias, hay trabajadores y trabajadoras que cumplen una labor social, una función pública que es muy relevante para el país. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace eficiente esa tarea que le cabe al Estado? O sea, ¿cómo la modernización, en este caso del Estado, permite, ¿no es cierto?, con eficiencia, cuidar los recursos públicos que efectivamente lleguen al destino para los cuales fueron decididos y no se pierdan, ¿no es cierto?, en esta maraña que existe muchas veces en materia de poca transparencia o casos de corrupción puntuales, ¿ya? Cómo, en definitiva, los recursos llegan a las personas. Creo que esa es la tarea principal, ¿ya? Entonces, claro, aquí hay una apelación política, ideológica del Estado mínimo, ¿ya? De que el Estado solo se dedique, entre comillas, a un rol histórico que ha tenido, que es el orden público, ¿ya? Pero no así a garantizar bienes públicos, derechos sociales. Y yo creo que en eso, al menos, el mundo progresista debiera apelar a un Estado democrático que permita, con eficiencia, con modernidad, con modernización, que permita, ¿no es cierto?, dar cuenta, ¿no es cierto?, de esas tareas que históricamente ha cumplido un Estado democrático, que para nosotros está asociado, ¿no es cierto?, a garantizar derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿ya? Y a otras materias que son tan relevantes para nuestro país. Y yo creo que en ese sentido, caer en la misma narrativa que la extrema derecha creo que no nos hace bien, pero sí creo que es necesario, a propósito del tema del gasto público, que este se realice de manera transparente y de manera eficiente. Ya creo que esa es una tarea que hemos tenido todos. Yo creo que en general, si tú revisas las actuaciones de los gobiernos democráticos, ha tenido ese sentido, ¿ya? Pero cuando se acuña esta cosa de los operadores políticos, todo este asunto, claro, conecta por abajo, ¿no es cierto?, con un determinado sentido común, ¿ya? Y es caldo de cultivo también para la demagogia y el populismo, porque el señor Kast en su momento, por ejemplo, cuando le tocó ser parlamentario, me tocó compartir con él acá en el Congreso, tuvo la más baja asistencia de todo el Parlamento, presentó 0 proyectos políticos, o sea, proyectos de ley acá en el Congreso. Entonces, la verdad es que yo me pregunto, ¿quiénes son los habituados? ¿Quiénes son los operadores políticos? ¿Ya? Entonces, la verdad es que yo quiero valorar el trabajo que realizan los funcionarios públicos, los profesores, las profesoras, en el ámbito de la salud, las TENS, los técnicos, las enfermeras, los médicos y médicas. O sea, hay un esfuerzo grande, también en el mundo académico, por cierto, de nuestras propias universidades públicas, ¿no es cierto?, estatales. Entonces, hay una tarea bien importante, ya, porque ahí también se sostiene una parte importante de un ethos que tiene que ver con cómo uno va profundizando la democracia y cómo también se van garantizando bienes públicos y derechos sociales. Entonces, claro, esto se tiene que realizar de buena manera, ¿ya? Se requieren todos los ministerios, bueno, cada programa presidencial evaluará aquello, ¿no es cierto? Habrá que evaluar algunos programas si efectivamente están cumpliendo los objetivos por los cuales fueron creados, también es parte de la evaluación,
¿ya? Pero también hay una cuestión que está pendiente, es cómo también al garantizar determinados derechos, aquello que se produce de manera social, o sea, toda la riqueza del país, ¿no es cierto?, tiene una buena distribución. Porque fíjese que, por ejemplo, el señor Kaiser decía ayer en el debate presidencial que él iba a terminar con este impuesto, ¿no es cierto?, al pago de contribuciones, ¿ya? Y uno sabe que las contribuciones mayoritariamente las pagan los sectores de clase media alta, ya por denominarlo así, ¿ya? No los sectores de menos ingresos, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿para quién se quiere legislar cuando se habla de menos impuestos, ¿no es cierto? Si, en el caso de la extrema derecha, la verdad, son puros guiños, ¿no es cierto?, a los sectores más acomodados que tienen sus privilegios. Ayer mismo votaron en contra, por ejemplo, de las mejoras del sueldo mínimo, ¿ya? Y de otras materias también que son relevantes, ¿eh?, como el subsidio único familiar, o de inyectarle recursos, por ejemplo, al Fondo de Estabilización de los Combustibles, que afecta directamente a la clase media, ¿ya? Pero el discurso de ellos es cómo se achica el Estado y cómo todas las funciones del Estado públicas, con esto termino, se traspasan, ¿no es cierto?, a el mercado y por lo tanto se convierten en negocios, porque esa es la lógica que está detrás. Sí, lo interesante en este plano, Miguel, diputado, Monse, es que a nuestro pesar, porque no son cosas que han sido gratas de vivir, en los últimos 15 años en Chile hemos tenido de todo, ¿no? Digo, situaciones de carácter catastrófico, el terremoto y el tsunami del 2010, los incendios forestales. Acuérdense que hubo un par de semanas donde el año 2016-2017 había 3 regiones quemándose en buena medida, ¿no? Tuvimos la pandemia, tuvimos el estallido social, y uno podría seguir nombrando. Bueno, ninguna de esas cosas y por eso yo más temprano hacía mención, Miguel, al caso del presidente Piñera, ¿no? Incluso el presidente Piñera debió recurrir a toda la musculatura, a toda la capacidad del Estado para poder enfrentar esas crisis, ¿no? Entonces, es curioso que en contraste a eso, que es lo que hemos vivido colectivamente, se plantee que el Estado deba ser más chico, ¿no? Y por eso es importante la distinción entre más eficiente, menos operadores políticos, menos apitutados. Con reducir el Estado. Con reducir el Estado, claro, ¿no? Sí, ahí, Miguel, solamente te agrego, para los minutos que nos quedan, que pareciera que todo esto que dice Daniel Melo tiene mucho sentido, ¿no? Pero da la impresión que quienes van a votar por José Antonio Kast o por Johannes Kaiser no piensan en estos argumentos, sino más bien en el tema de la seguridad, ¿no? Que es lo que también refleja todas las encuestas, que en realidad todo es secundario, salvo el tema de seguridad. No sé cómo lo ves ahí, ¿no? Porque tú puedes decir, vamos a reducir el Estado. Bueno, la misma seguridad no la puede enfrentar sin carabineros, incluso los militares que ellos, que esos sectores quieren usar, son funcionarios públicos, pues, también. Sí, de hecho, Monse, a propósito de este debate, nosotros acabamos de aprobar la ley de presupuesto para este año, recursos para contar con más policías, más carabineros, más PDI, incluso bajo este gobierno el presupuesto en materia de seguridad aumentó en un 15% en relación a los años anteriores. Entonces hay un esfuerzo también para hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esta primera necesidad que tiene que ver con los temas de seguridad. Pero de la misma manera, para poner recursos en los planes de emergencia habitacional para la construcción de más de 260.000 viviendas. Entonces, esto tiene que ir complementario de la mano, ¿ya? Prevención de los delitos, a enfrentar los temas de seguridad, pero así también hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las demandas sociales tan sentidas por la gente, como es en el caso, por ejemplo, de cómo se mejoran las pensiones y cuál es el rol del Estado en ese esfuerzo grande que estamos haciendo. Sí, claro. Miguel. Posibilidades por darle chat, pero respecto al tema de seguridad, sí, y a propósito de la invitación que me hicieron ustedes ayer, yo decía que también hay que desmitificar un poco el hecho de que la gente esté tan engañada respecto a esto. O sea, ya hay una cuestión instalada, es parte del bienestar el tener una sensación. O sea, porque también hemos dicho, esto es en mera sensación de inseguridad, ¿ya?
Sí, pero es que las sensaciones no son tan someras tampoco. No, pues la Las sensación es sensaciones todo. contribuyen. Sí, pues. Claro, la sensación es todo. O sea, yo pienso que de verdad hoy día hay una parte importante de la población que prefiere tener menos mantequilla en el refrigerador y tener la sensación de que cuando sus hijos salen a una fiesta en la noche están expuestos a un menor riesgo del que se palpita en este minuto. Entonces eso también hay que tomárselo muy en serio, no es únicamente un engaño al que esté sometido la población, hay además derivas objetivas respecto de cómo funciona la delincuencia y la violencia delictual actualmente en Chile, es necesario atender. Son parte entonces de esa demanda democrática entendible. Que eso se puede y se debe abordar con fortaleza del Estado también es la otra cuestión a la que yo me refería en la intervención anterior, también lo detecta la gente. Y por eso ese esfuerzo de enmarañar el asunto que hace la derecha, donde tiene una absoluta ventaja, porque la cuestión de los operadores políticos, por favor, o sea, a lo menos históricamente la ha inventado y reinventado 2 veces la derecha chilena. En primer lugar, para poder articular un modelo semidemocrático oligárquico a través del cohecho a comienzos del siglo XX, y luego, digámoslo derechamente, la UDI, porque un operador político puede ser perfectamente un rol importante si se entiende que es quien articula los sentidos de la gestión del Estado con problemas sectoriales, con formas de organización social. Eso uno podría decir es parte de lo que se entiende como operador político, pero la UDI es la que instala al operador político como aquel que reparte Chocman, aquel que reparte balones de gas, que hace las funciones del puntero, diríamos en Argentina. Claro, una vez que ellos han instalado ese modelo, saben a qué se están refiriendo, le ponen un nombre y luego lo desvirtúan y se lo aplican al conjunto del aparato del Estado. Tienen una enorme ventaja en ese sentido, insisto, porque han creado el monstruo y también han creado la crítica del monstruo. Sí. Bien, tenemos que cerrar. Nos quedaron algunos temas en el tintero, como la acusación constitucional contra el delegado Durán. No alcanzamos a hablar de la Libertadores tampoco. No, eso último es una broma. Es una broma. Estamos muy tristes por acá. Sí, y muy felices por acá con Miguel. Bueno, tenemos que... Ojalá algún día nos alegremos de los logros propios y no de las desgracias ajenas. Eso llevaría a la humanidad a un estadio superior al actual, Montserrat. No, yo estoy feliz por los logros propios. Ya, muy bien. Por eso, ya, eso muy bien. No es estadio ni superior ni inferior, Patricio. Tanto que se ríen ustedes de eso. Oye, Monse, antes que nos vayamos, ¿no? Una cosa a la pasada nomás. Lo que pasa es que hace como una hora entrevistamos al decano Manetti de la UBA. Y él, antes de irse, recomendó de manera muy entusiasta una película argentina que se llama Puan. Entonces, muy gentilmente, la profesora Claudia Lagos, de la Facultad de Comunicación e Imagen, ahí al lado de donde está tu oficina, Miguel, nos contó por interno que la película se va a exhibir precisamente hoy. Hoy a las 5:45 de la tarde, en el auditorio Bueno Miller, ahí en la Facultad de Comunicación e Imagen, se va a emitir, por supuesto, como todas las actividades ahí, de manera completamente gratuita para toda la comunidad universitaria, pero tanto más importa decir para toda la comunidad ahí del barrio que quieran ir a ver la película, pueden hacerlo. La presentación va a estar a cargo del profesor Carlos Osa, que es director de la Dirección de Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen. Así es que la película Puan, Argentina, 17:45, Auditorio Bueno Miller, Facultad de Comunicación e Imagen, todas y todos invitados. Bueno, después de esa... En la película La Deuda también. Sí. Ya que estamos en ese tipo de recomendaciones. Después de las recomendaciones, debiéramos tener una sección de recomendaciones. ¿Monse? Daniel. Estamos pasados. Pero 5 segundos. 10 segundos. Sí, solo usted nunca se demora 10 segundos, diputado, así que... Yo sé que no, pero tengo un problema de formación, porque como soy sociólogo, entonces... Pero mire, creo que es re importante algo que dijo el profesor en el debate hacia atrás, de poder volver a vincular la política, la actividad política, con el mundo académico, sobre todo para poder entender qué es lo que pasa en el mundo hoy, la sociedad actual. Vivimos en un presentismo muy fuerte y la actividad política en general vive tomando solo decisiones en el hoy y faltan espacios de comunicación. Nosotros tuvimos una reunión con la bancada, con Katy Araujo hace un tiempo atrás,
a propósito de algunos estudios de ella, yo creo que es necesario esto, ¿ya? Solo quiero dejar como ese punto que creo que tiene toda la razón el profesor Miguel Urrutia. Gracias por esta invitación, como siempre. Gracias. Sí, gracias, diputado Melo, profesor Urrutia. Fueron más de 10 segundos. Tenemos que irnos rápidamente a la pausa. Nos reencontramos en otra ocasión. Que esté muy bien. Gracias. Chao.